Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, llenen muchas bendiciones. Hoy vamos a ir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo, donde estamos haciendo un estudio cristianismo versus ¿qué? Judaísmo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 21. Leemos la palabra de Dios con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátala y traédmelos. Y si alguien os dijere, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal. Bueno, estudiemos aquí este pedacito. Entonces aquí podemos ver que ya había una profecía que el Señor Jesucristo iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino de asno. ¿Ven? Aquí por lo menos cuando los originales judíos, ellos dicen que esto no es una profecía porque cualquier persona puede entrar puede ir en un pollino, montarse en un pollino y entrar a una ciudad también. Entonces los verdaderos judíos dicen que esta profecía no es una profecía pues como que dice extraordinaria pues de que pase, ¿no? Versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y los sentaron, y él se sentó encima. Esta profecía también está aquí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, ¿no? Y cuando nosotros leemos esta profecía de Zacarías, muestra que el Señor Jesucristo, cuando viniera el Mesías, tenía que ser una persona iba a ser una persona guerrera. Entonces, por eso es que los judíos tampoco creen de que nuestro Señor Jesucristo sea el Mesías, porque ellos esperaban que un Mesías guerrero, un Mesías que lo sacara de la esclavitud. Pero nosotros podemos ver claramente que aquí dice que San Mateo capítulo 21, versículo 5, dice, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso. Eso sí podemos ver que nuestro Jesucristo fue una persona manso. Por eso él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, sigamos. San Mateo capítulo 21, versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y lo pusieron sobre sus mantos. Le pusieron ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cantaban, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante de él y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana, Hosana, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Este pasaje también lo podemos ver. Hosana, cuando dice esto lo dice en Salmos capítulo 18, 26, amén. Porque ellos están esperando el Mesías, ¿no?
Entonces aquí podemos ver que prácticamente podemos ver que la profecía se cumplió, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo era una persona que mansa. Amén. Ellos esperaban que un Dios guerrero. Entonces ese es la contraparte de lo que piensan que los judíos y los cristianos. Porque nosotros sí necesitamos ver que una persona mansa, humilde, una persona testimonio, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos ver nosotros que los gentiles. Pero en cambio el pueblo judío quiere ver que es un guerrero. En el 21, San Mateo capítulo 21, del versículo 12 al 16, habla de la purificación del templo, ¿no? Entonces vamos a estudiar un ratico, vamos a estudiar un momento la purificación del templo. San Mateo capítulo 21, versículo 12 dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y sillas de los que vendían palomas. Versículo 13. Y él dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, mire, siempre vamos a ver que siempre hubo que este enfrentamiento entre los judíos y nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Aquí podemos ver que él que les dice a ellos que la casa de Dios no era ¿qué? Cueva de ladrones. Por eso es que en las iglesias no se hacer ¿qué? Negocios ni ventas, porque es una casa directamente ¿qué? Para oración. ¿Ven? Y este mismo tema lo habla, perdón, lo habla San Lucas, lo habla San Marcos y también que el libro de San Juan. ¿Amén? Y prácticamente dicen que lo mismo. Versículo 14 dice: y vieron, dice, y vinieron a él en el templo dos ciegos. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, y dice que para que Dios que los sanó. Amén. Versículo 15: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los dice, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Mira, aquí podemos ver que dice que los principales sacerdotes se indignaron cuando vieron que los muchachos clamaban y decían: Hosana al hijo de David. Entonces, mire, el pueblo sí reconocía a nuestro Señor Jesucristo, pero los sacerdotes, escribas, ellos se oponían a que el pueblo que lo aceptara. Por eso le decía: fariseos hipócritas, que ni entráis ni dejáis entrar. ¿Ven? Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, mire, las personas, los niños que ellos sí saben quién es Dios siempre, ¿no? Ellos están, cuando ellos desde pequeños están que adorando a Dios, ¿no? Ya después con el tiempo es que ya van cogiendo maldad, ¿no? Pero el niño en sí es que un adorador de Dios. Bueno, de la boca. Perfeccionaste la alabanza. Entonces quedamos ahora sí, 21:17 dice: y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se posó allí. Amén. Del 18 al 22 habla que maldición de qué, de la higuera. ¿Amén? Este tema pues no lo toquemos porque aquí uno pues puede decir que Dios maldijo la higuera y los judíos pues dicen que la higuera es Israel. Entonces pues puede uno decir que Israel estaba bajo maldición, ¿no? Pero démoslo ahí, mejor no nos extendamos. Sigamos al capítulo San Mateo 21, 33. Sí, porque ya casi termina el video, los 14 minutos de internet, entonces vamos a estudiar como otro punto más importante. San Mateo, capítulo 21, versículo 33. El título que lleva es que los labradores malvados. Entonces, desde el 33 dice: oíd
San Mateo capítulo 21, versículo 33. Oí la palabra que hubo, dice. Oí otra parábola, dice. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y le cercó vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Está hablando que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos y labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Aquí la palabra está hablando ¿qué? De los profetas, ¿no? Que ellos mataron, que los judíos que los mataron, ¿no? Dice, y envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. ¿Quién envió qué? A nuestro Señor Jesucristo, dice. No sé, estoy explicando, ¿no? Finalmente envió a sus hijos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomando le echaron fuera de la viña y lo mataron. Amén. Así hicieron que con Jesucristo, ¿no? Que ellos lo mataron. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Entonces, la piedra que desecharon los judíos es que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por tanto digo, mire este tema tan importante aquí, gracias a esta cita, San Mateo capítulo 21 dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién está hablando? Que será quitado de los judíos y será dado a gentes que produzcan los frutos de él. Entonces, al pueblo que gentil. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere lo desmenuzará. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que les hablaba de ellos. Versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque lo tenían ¿qué? Por profetas. Entonces aquí podemos ver claramente de qué está hablando ¿qué? De los judíos. Que el reino de Dios iba a ser quitado ¿qué? De los judíos y dado ¿qué? A otras gentes. Es decir, al pueblo ¿qué? Gentil. Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día. Lleno de muchas bendiciones. Y no olviden, ¿no? Como dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos claro de que la salvación no la producen las religiones, sino que nuestro Señor Jesucristo.